empiece la grabación. Y entonces, bien, ahí ya estamos grabando. Entonces, vamos a seguir con la segunda parte de la clase de poligonometría. Para ello, vamos a volver al documento. Bien, en la primera parte, entonces, habíamos visto la parte de hallar los azimuth de cada lado y cómo compensábamos el error de cierre angular. Llegamos a esta conclusión, que era una forma expeditiva de hallar los azimuth. Habíamos dicho que también esto lo van a encontrar como ángulos de cálculo. Y entonces vamos a ver que ahora, una vez que ya tenemos calculado los azimuth de cada uno de los lados, bueno, la proyección de cada lado ya sale inmediatamente. Entonces, como las mismas se calculan en función de los azimuth y las distancias, que también las debemos tener medidas, entonces, por ejemplo, la proyección norte de un lado 1, 2 va a ser igual a la distancia de ese lado, de la distancia que hay del lado del vértice 1 al vértice 2, por el coseno del ángulo de cálculo correspondiente, o del azimuth correspondiente del lado. Y la proyección hacia el lado este, bueno, va a ser lo mismo, la distancia que hay de un vértice al otro, por el seno del azimuth del lado correspondiente. Vamos a ver acá, tenemos representadas entonces las proyecciones. Vamos a suponer que tenemos una poligonal cualquiera de lados A, B, C, D. Entonces fíjense, esta es la proyección norte del lado de A. Fíjense que es negativa, viene para abajo. La proyección norte del lado AB, lo mismo. La proyección norte del CD es positiva y la proyección norte del DC también es positiva. Lo mismo pasa con el este. AB es proyección AB, este es positiva, la BC también es positiva y la CD es negativa y la DA es negativa también. Como ustedes ven, se tienen que contrarrestar, es decir, las proyecciones, la sumatoria de las proyecciones deberían ser iguales a 0. Entonces vamos a empezar a ver la parte del cálculo del error de cierre lineal ahora. Son dos cierres los que nosotros tenemos que comprobar en toda poligonal. El cierre angular, que es el que habíamos visto anteriormente, y el cierre lineal, que es el que vamos a ver ahora. Entonces, tanto en la dirección norte-sur, las proyecciones deben ser igual a 0, y las proyecciones sobre el eje este-oeste también deben ser igual a 0, pero como dijimos, esto nunca se cumple, así que siempre vamos a tener algún error debido a errores del instrumento o errores que cometemos nosotros, los accidentales, los personales o los ambientales. En fin, la cuestión es que la poligonal, en lugar de terminar en el punto A, como corresponde, va a terminar en el punto A'. O sea, va a haber un desfasaje debido a ese error. Entonces vamos a tener un error en el sentido norte y un error en el sentido este. En el sentido norte-sur, un error y un error en el sentido este-oeste. Acá lo tenemos un poco agrandado a este triángulo para que se vea bien, para que se vea bien esta representación que está acá. Pero básicamente lo que pasa es esto, que en lugar de llegar con nuestro cierre al punto A de partida, lo que estamos haciendo es llegar a nuestro punto A'. Bien. Entonces,
Esto que está acá es lo que dijimos recién en la figura 2, entonces el punto A' representa la posición del punto A una vez calculadas las proyecciones con las distancias medidas. Entonces no se cumple con la condición lineal de cierre, ya que para que se cumpla el punto A' debería coincidir con el punto A. Entonces, si hacemos suma de proyecciones a lo largo del eje norte-sur, vamos a tener que el error va a ser igual a la suma de todas esas proyecciones. Y de igual manera sobre el eje este-oeste. El error va a ser igual a la sumatoria de todas las proyecciones. Cuando sumemos todas nos va a dar un valor distinto de 0 y por lo tanto ese va a ser el error. Y el error lineal total va a venir dado. Fíjense que acá tenemos este que es el error lineal total, que viene a ser la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, ese error lineal vendrá dado por la raíz cuadrada del error en el sentido norte al cuadrado y el error en el sentido este al cuadrado, más el error en el sentido este al cuadrado. Si la poligonal es abierta, con control, la suma de las proyecciones sobre el eje norte-sur debe ser igual a la diferencia entre las coordenadas norte de los puntos de control inicial y final. El punto de control inicial en esta poligonal abierta, el punto B, y el punto de control final de esta poligonal abierta con control es el punto C. Entonces, la diferencia entre esas dos coordenadas es la diferencia que me tiene que dar el cierre. O sea, cuando yo sumo todas las proyecciones de esta poligonal abierta, debería ser igual a la diferencia que hay entre estas dos coordenadas, tanto en el sentido norte-sur como en el sentido este-oeste, que es este valor que vemos acá abajo. Pero como ya dijimos, eso no pasa debido a todos los errores que hay, instrumentales, accidentales y demás. Lo que pasa es que en lugar de estar el punto acá, bueno, el punto se corre, llegamos a este punto en lugar de llegar a este punto. Por lo tanto, también vamos a tener un error total y un error en el sentido norte y un error en el sentido este. O sea, lo mismo que pasaba con la poligonal cerrada, lo único que en la poligonal cerrada tenemos que ver que la suma de todas las proyecciones nos da igual a 0, o sea, comparamos con el valor 0, y en el caso de la poligonal abierta, la suma de las proyecciones tenemos que comparar con las diferencias de las proyecciones de los puntos de control, del punto B, que es el punto de control inicial, y el punto C, que es el punto de control final en esta poligonal. Bien, entonces, el error lineal se puede calcular aplicando la ecuación 6, entonces, o sea, la misma ecuación que aplicamos para calcular en la poligonal cerrada, teniendo nada más que las consideraciones que hemos visto. Una vez que nosotros calculamos el error lineal, tenemos que verificar lo mismo que pasó en el error angular, que este sea menor a una tolerancia específica lineal. Generalmente, esa tolerancia, como ya les dije, está especificada por distintas fórmulas de acuerdo a la bibliografía, o también pueden tener ustedes especificado por el trabajo que están realizando, o por un pedido de la oficina para la cual realizan el trabajo, que les está dando una tolerancia, les aplica una tolerancia del cual ustedes no tienen que pasar. Como ya dijimos también, si el error es mayor que la tolerancia, tenemos que rehacer el trabajo, y si es menor que la tolerancia, tenemos que distribuir ese error. En el caso de los ángulos, lo distribuíamos en formas equitativas entre todos los vértices, y vamos a ver en el caso del cierre lineal cómo hacemos para distribuir el error lineal que se produce. Bueno, esto aparece en alguna bibliografía, que en algunos casos la tolerancia lineal se relaciona con la precisión obtenida en el levantamiento.
Y esa precisión está definida por la siguiente ecuación. La precisión es igual a el error lineal dividido la sumatoria de todos los lados de la poligonal. O sea, el perímetro total o la distancia total que hemos recorrido a lo largo de toda la poligonal. Y el error relativo viene dado por el inverso de la precisión sobre P. Algunas especificaciones empleadas en los estudios de obras lineales, como carreteras y canales, establecen las tolerancias lineales con estas expresiones. 0.015 de la raíz de la sumatoria de todas las longitudes de todos los lados. Eso en un terreno llano. Y en un terreno ondulado es un poquitito, tenemos una tolerancia un poquitito más, un poquito más grande, es 0.025 por la raíz de la sumatoria de las longitudes de los lados, debido a la complejidad que tiene el terreno ondulado para medir. Hay otra bibliografía que arroja otra fórmula, por ejemplo esta, que la tolerancia es más menos 0.015 por la raíz de P por L, o sea, por la longitud total de la distancia en metros, de la longitud que hemos recorrido, más 0.0005 de la longitud al cuadrado, donde T es la tolerancia y L es la distancia en metros. Entonces, como les dije, van a encontrar diversas fórmulas que le van a dar las tolerancias, o también pueden tener tolerancias que no responden a ninguna fórmula. De todos modos, siempre tenemos que verificar nosotros de que nuestro error lineal sea menor a la tolerancia que adoptemos. Bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo compensamos ese error lineal. Recuerden que en los ángulos compensábamos dividiendo directamente el error por la cantidad de vértices que teníamos y lo distribuíamos en forma equitativa. En el caso de la compensación del error lineal, el método que adoptamos asume que los ángulos y las distancias son medidos con igual precisión. El error ocurre en proporción directa a la distancia. Y las proyecciones se corrigen proporcionalmente a la longitud de los lados. Entonces, matemáticamente vamos a expresar esto como que la corrección de parcial en el sentido norte de un determinado lado I por la longitud de ese lado I es igual al error total que tenemos en las proyecciones en el sentido norte-sur, dividido la sumatoria, es decir, es igual a la sumatoria total de las longitudes de los distintos lados. Lo mismo pasa con la corrección en el sentido I. La corrección parcial en un lado I en el sentido este-oeste va a ser a la longitud de ese lado, como el error total es a la sumatoria total de los lados. Entonces, la corrección del lado I va a ser igual al error total sobre la sumatoria total de los lados de la poligonal por la longitud de ese lado I que queremos corregir. Lo mismo pasa en el sentido este, va a ser igual al error total en el sentido este-oeste por la longitud del lado dividido la sumatoria total de los lados medidos. ¿Por qué le ponemos un signo negativo a esto? Bueno, porque el error siempre es contrario a la corrección, perdón, siempre es contraria al error. O sea, si yo tengo que la sumatoria de todas las proyecciones me da que es mayor a la que debería ser, o sea, me da, por ejemplo, en el caso de una poligonal cerrada, es mayor que 0, yo le tengo que ir restando a cada lado el valor de su corrección, para que al final, cuando yo sume todas las proyecciones, me dé 0. Y al revés, si es menor que 0, le voy a tener que ir sumando cada corrección que haga. Bien,
bueno, una vez que tengo las correcciones de cada proyección, lo único que me queda por hacer es calcular las coordenadas en los vértices. Y para eso, recuerden que este es el dato relevante cuando hacemos topografía para ingeniería civil, hallar las coordenadas en los vértices. Entonces, si vemos la figura 3, que es esta figura que está acá, ustedes la recuerdan, esta es la figura 3, entonces tomamos como base esa figura, ustedes la pueden apartar si la quieren tener a mano, pero es muy fácil entonces, la coordenada norte del punto 1 es igual a la coordenada norte del vértice B más la proyección norte del lado B1. Así también la coordenada este del lado 1 es igual a la coordenada este del vértice B, perdón, más la proyección en el sentido este-oeste del lado B1. Pueden ir mirando en el dibujo y se van a dar cuenta de esto. Y la coordenada a la coordenada 2 va a ser igual a la coordenada este del punto 1, calculado acá anteriormente, más la proyección este del lado 1, 2. Entonces podemos generalizar que la coordenada de un vértice I cualquiera es igual a la coordenada del vértice anterior, o sea, del vértice I menos 1, más o menos, depende si se suma o si se resta, de acuerdo a lo que vimos. Se acuerdan que cuando vimos el dibujo yo le dije, bueno, esta es negativa, esta es positiva, etcétera, etcétera. Eso les va a dar el cálculo directamente, más o menos la proyección norte del lado I menos 1. O sea, del vértice que estamos considerando y del vértice anterior. Y lo mismo pasa para la proyección este de cualquier, la coordenada de cualquier punto I es igual a la coordenada del punto anterior, más menos la proyección del lado anterior con el lado que estamos calculando la coordenada. Perdón, del vértice anterior con el vértice que estamos calculando la coordenada. Así que bueno, aquí hemos llegado al final de esta, voy a dejar de compartir. Hemos visto cómo se hacen las proyecciones y los cierres angulares y los cierres lineales, y por lo tanto cómo calculamos las coordenadas. En el ejemplo práctico que ustedes van a ver de esta clase, van a ver cómo se va calculando todo en una planilla, cuando tenemos ya todos los datos de todos los datos de campo, y van a ver también que ahí podemos incluso calcular la superficie del polígono, tanto tomando las proyecciones en el sentido norte como las proyecciones en el sentido este. Así que bueno, esta es toda la clase de poligonometría. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Dejo de grabar esto y me despido entonces de ustedes por ahora.